frente que se llama Camino Popular. Quería en primer lugar contarles un poco cómo es que nosotros llegamos a decidir presentarnos a elecciones por primera vez, porque en realidad, si bien hace muchos años que venimos militando en distintos espacios, entre otros en el movimiento estudiantil, no solamente en los colegios secundarios, también en la universidad. Yo en el año 2010 fui presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Somos parte de la conducción de varios centros de estudiantes de la UBA y estamos en conducción de muchos colegios secundarios de la ciudad, pero también haciendo militancia en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, militancia gremial, militancia en el movimiento de mujeres, bueno, militancia contracultural, en medios de comunicación alternativos. Somos una fuerza que surge de la unidad de distintas agrupaciones que venían llevando adelante una militancia fundamentalmente social, no solamente por fuera de las estructuras políticas tradicionales de los partidos, sino también de las instituciones. Y en general porque, como buena parte de la población, sentíamos y sentimos, la verdad, un profundo rechazo a las estructuras políticas tradicionales y a las instituciones políticas. Fundamentalmente porque, a veces de una manera algo prejuiciosa, pero siempre hay prejuicios que tienen elementos de realidad, está esta idea de que la política es algo corrupto, algo sucio, que los políticos que están en el Congreso, en la legislatura, en realidad lo único que quieren es hacer una carrera personal, reproducirse en el poder y todas esas ideas. Y la verdad es que efectivamente cuando uno va y observa quiénes están sentados en el Congreso, en la legislatura de la ciudad, las cosas que se discuten, lo alejada, la brecha que hay entre eso y las discusiones que se dan en la militancia cotidiana, efectivamente comprueba que algo de eso hay. Y por lo tanto, como muchos jóvenes y no tan jóvenes, bueno, veníamos arrastrando un profundo rechazo a eso que se llama política, ¿no? Y para nosotros política es también construir todos los días desde abajo, tratar de cambiar las cosas con la actividad militante cotidiana y no solamente ponerse un traje de candidato, ir a elecciones, pegar un cargo y tratar de cambiar las cosas desde ahí. Pero llegamos a la conclusión, después de un debate que nos llevó mucho tiempo, de un proceso de reflexión, de maduración, de que si organizaciones populares, organizaciones que tenemos como principal eje la militancia, que la pensamos que se construye desde abajo y con movimientos sociales y populares, no nos metemos también en el terreno político electoral, bueno, vamos a estar condenados a que siempre esos espacios sean ocupados por estructuras tradicionales. Y entonces decidimos, después de un tiempo largo de reflexión y de maduración, presentarnos a elecciones, lo cual implicó primero formarnos como partido, para lo cual hay que juntar afiliaciones, todo un proceso para ser reconocido legalmente, y ahora estar en una campaña electoral, que no solamente es la primera en mi caso personal, sino en el colectivo al que pertenezco. Y hemos formado un frente que reúne, que lleva a Claudio Lozano como primer candidato a senador, y que reúne muchas agrupaciones, experiencias militantes de la ciudad de Buenos Aires que vienen llevando adelante una militancia cotidiana, que a lo mejor no es tan vistosa porque no sale todos los días en la tele, pero que es muy importante. En las listas de Camino Popular, no tengo tiempo para explayarme, pero les sugiero a los que les interese conocer, que se metan en la página web de Camino Popular y pueden ver ahí la lista de los candidatos, quién es cada uno. Hay muchos referentes de distintos movimientos sociales de la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, forma parte de la lista el movimiento cartonero, el movimiento de trabajadores excluidos, que es un movimiento social importante que viene peleando en la ciudad de Buenos Aires contra el macrismo, que los criminaliza y que representan a los sectores más postergados de la ciudad de Buenos Aires y de lo que es la economía informal. Hay laburantes de distintos espacios, por ejemplo, entre otras cosas del Banco Ciudad. Hay referentes de movimientos que vienen peleando por la vivienda en la ciudad de Buenos Aires, que es uno de los temas más complicados que tiene la ciudad, porque se ha avanzado un modelo de ciudad con el macrismo, que es el modelo en donde la ciudad crece y se desarrolla si se construyen torres y shoppings y toda esta idea del negocio inmobiliario que tiene como contracara que sea cada vez más difícil acceder a la vivienda, y los jóvenes somos los que más sufrimos esa situación. Y bueno, referentes de distintos movimientos de lucha de la ciudad de Buenos Aires. Comuneros, muchos que vienen de experiencias y recorridos diferentes a los nuestros, que vienen por ahí de la militancia política institucional. Por ejemplo, hay comuneros que vienen del Proyecto Sur, que rompieron con Pino Solanas cuando Pino decidió unirse a Carrió y después a la Unión Cívica Radical. Bueno, en fin.
los que les interesa pueden entrar ahí y conocer un poco más. Quería contarles esto para hacer una presentación y que puedan tener un conocimiento más o menos de dónde venimos nosotros, para meterme en el debate y en qué es lo que nosotros planteamos. Muy breve porque el tiempo es tiranísimo y se me va. Nosotros básicamente, la verdad, es que sentimos que acá hay una agenda planteada donde parece que lo único que importa en estas elecciones es si el kirchnerismo va a avanzar o retroceder en el Congreso. Entonces, de un lado, tenemos una convocatoria a bancar y a votar diputados que banquen acríticamente todo lo que venga del oficialismo, y del otro lado, propuestas a votar contra el gobierno para ponerle un freno a Cristina y todo ese discurso. Y acá hay dos grandes relatos, la verdad que nosotros no compartimos. No pensamos que este modelo sea lo mismo que los 90, no pensamos que haya una continuidad absoluta entre las políticas actuales y la del menemismo y las políticas neoliberales, pensamos que hubo cambios en esta década, que por supuesto no son solo méritos del gobierno, tienen que ver con reivindicaciones que estaban en la población, de lo que nosotros empezamos a militar en mi generación en el 2001, tiene que ver con esos reclamos, que se hayan derogado la ley de impunidad y que se haya vuelto a meter genocidas en cana. Faltan muchísimos meter y falta la responsabilidad civil, empresarial, pero es importante ese cambio, es importante que se haya recuperado, por ejemplo, las ATJP, que eran un negocio de las jubilaciones que están en manos de los bancos y que ahora sean del Estado. Es importante que se haya recuperado, aunque sea parcialmente YPF, es importante eso. Ahora, eso no implica que entonces uno no pueda criticar, por ejemplo, para utilizar el último ejemplo que di, acuerdos como el de Chevron, que nos parece que van en un sentido contrario al objetivo de la estatización parcial de YPF. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros no compartimos la idea de que este modelo, así como está, es el que nos va a garantizar alcanzar la sociedad igualitaria, justa, soberana que queremos. No creemos que sea así, y que sea solamente una cuestión de lo que falta, que es un poco lo que dice en general el kirchnerismo. Es verdad que hay cosas que se hicieron y que faltan, pero también hay que discutir algunos pilares de este modelo. Primero, de lo que falta es mucho, porque en la Argentina hay todavía vigentes leyes muy importantes que se sancionaron durante la dictadura del menemismo y no se tocaron. Rápido, la ley de inversiones extranjeras, sancionada en la dictadura. ¿Qué dice esa ley? Que toda empresa multinacional que viene a invertir a la Argentina tiene lo mismo derecho que una empresa nacional. Se sancionó en la dictadura bajo esa hegemonía del modelo de abrir la economía al mundo para que vengan los capitales internacionales a invertir. Consecuencia, obviamente, eso implicó destruir la industria nacional. Esa ley está vigente en la Argentina y ya van 10 años de este Congreso, de este gobierno. Ley que regula los bancos de entidades financieras, sancionada en la dictadura, vigente. Las leyes de flexibilización laboral, sancionadas durante el menemismo, que hacen que los jóvenes, más que ningún otro sector social, suframos la precarización laboral. Eso tiene que ver con eso que falta. El sistema tributario totalmente regresivo, donde pagan más lo que menos tienen. Pero también hay que discutir algunos pilares de este modelo también. Por ejemplo, el nivel de concentración económica, de extranjerización económica. Piensa que en la Argentina hay de las 7 empresas más importantes del país, de las 7 más grandes de la Argentina, 4 son exportadoras de soja. Y eso no es una herencia de los 90, lamentablemente eso se creó en estos años. Tenemos un nivel de extranjerización de la economía, de las 500 empresas más grandes, 2/3 son extranjeras. Y eso tiene que ver después con los problemas concretos, la inflación, el dólar, etc. Para resumirlo, nosotros no tenemos nada que ver, ni queremos tener nada que ver con la oposición que se planta frente al gobierno con un discurso conservador, proponiendo recetas que implican volver al pasado. No tenemos nada que ver con eso, por eso creemos que ese rejunte de UNE, que une a Pino Solana con Pratgay, con Lustó, con Elisa Carrió, es una bolsa de gatos que no tiene proyecto común, que lo único que quiere es hacer oposición con una especulación electoral de meter una cantidad de diputados que después ni siquiera van a tener una consecuencia en el Congreso. No tenemos obviamente nada que ver con la oposición que hace el PRO, etc. Creemos que para la juventud, incluso la que se siente interpelada, consustanciada con banderas que levantó y que levanta el kirchnerismo, democratizar los medios de comunicación, mayor intervención del Estado en la economía, con toda esa política de derechos humanos, incluso para quienes defienden esas banderas, creemos que el rol de la juventud no es aplaudir cualquier cosa y votar cualquier cosa que venga del gobierno, sino que al contrario justamente mantener ese espíritu crítico. Es verdad lo que se decía acá, que en la ciudad de Buenos Aires el Frente para la Victoria hizo acuerdos con el PRO. Es verdad, no me gusta, es una cagada, pero es verdad, hay que decir la verdad.
El año pasado, fin del año pasado, nos movilizamos a la legislatura de la ciudad para justamente en contra de un paquete de leyes vinculados al negocio inmobiliario que votaron el PRO con el Frente para la Victoria. Recordemos que el jefe del bloque legislador del Frente para la Victoria es Cabandier, el primer candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria ahora en estas elecciones. Y en esas movilizaciones había muchas organizaciones kirchneristas también. Había muchas organizaciones kirchneristas que están movilizando contra sus propios legisladores. Cierro, quiero decir, esa es la realidad. Entonces, ni diputados que voten cualquier cosa que venga de arriba solo porque viene de arriba, un día votan la establecición de la CNJP y otro día votan la ley antiterrorista, ni diputados que solamente quieran entrar al Congreso para hacer oposición y oportunismo político, sino diputados que defiendan una agenda de propuesta que tenga que ver con los intereses de los sectores populares y vote siempre en ese sentido. Ni le haga juego a la derecha, ni acepta críticamente todo lo que viene desde el gobierno. Gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con las preguntas que mandaron. El que quiera responder sobre algo anterior va a tener tiempo también para hacerlo. La primera pregunta es sobre educación, son dos preguntas en realidad. La primera es cuál es el problema urgente que tiene la educación hoy en día y cuáles son los principales proyectos y propuestas. Y la segunda es en particular sobre qué opinan del cambio curricular y la nueva escuela secundaria. ¿Qué opinan sobre el cambio curricular y la nueva escuela secundaria, la NES? ¿Y cuál es el problema urgente que tiene la educación hoy en día para ustedes? ¿Y cuáles son sus principales proyectos y propuestas para revertir esos problemas? Empezamos por Ana. 4 minutos. Bien. Bueno, estamos de vuelta porque invertimos en orden.